En la lección de esta semana me planteé una pregunta que te quiero compartir. ¿Podemos agradar a Dios? Te lo pongo en contexto. Al Creador, al Sustentador, al que es dueño de todas las cosas en este mundo. Tú y yo, seres pecadores, seres que se equivocan, seres que muchas veces se alejan de Él. ¿Podemos agradar a Dios? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y en el transcurso del repaso de esta lección, estaremos intentando responder a esta pregunta. ¿Tú y yo, como seres pecadores, podemos agradar a Dios? El versículo para memorizar lo encontramos en Sofonías capítulo 3, versículo 17, que dice: El Señor esté en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, te pacificará con su amor, se regocijará sobre ti con cantar. En este texto hay una palabra que me llama mucho la atención: pacificará. ¿Qué significa esto? Claro, proviene de dar paz. Paz, pacificará. Pero hubieron tres sinónimos que encontré que me llamaron la atención que te quiero compartir: tranquilizar, apaciguar y reconciliar. Si cambiamos esta palabra, entonces el texto podría decir: se gozará sobre ti con alegría, te tranquilizará con tu amor. O pudiera decir: te apaciguará con su amor. O pudiera decir: te reconciliará con su amor. Cualquiera de estas tres palabras me parecen maravillosas. ¿Por qué? Porque, a ver, necesitamos en este mundo de caos, de pecado, de problemas, de ansiedad, de depresión, ¿necesitamos tranquilizarnos en el amor de Cristo? Por supuesto que sí. En esta vida acelerada, donde estamos corriendo de un lado a otro, que vamos en el carro y ya no se nos metieron, nos aventaron otro carro y nos pitan, ¿necesitamos apaciguarnos en su amor? Por supuesto que sí. Y último, en esta vida donde tú y yo nos alejamos de Dios y tomamos malas decisiones, ¿necesitamos reconciliarnos con su amor? Por supuesto que sí. Por lo tanto, la lección es clara. El Señor quiere reconciliarse con nosotros. Sin embargo, para que esto pueda ser una realidad, necesitamos buscar a Cristo Jesús. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos acercarnos a Él y entonces tendremos precisamente lo que dice la Biblia, esa reconciliación con Cristo Jesús. Yo soy Ricardo Balseca y te invito a que te quedes conmigo en el repaso de esta lección. Comenzamos este repaso con Lucas capítulo 15 versículos del 11 al 32. Una parábola que tú y yo conocemos, hemos escuchado infinidad de veces, la hemos visto en representaciones, probablemente hasta en dibujos animados, la parábola del hijo pródigo. Quisiera preguntarte, ¿sabes qué significa pródigo? Muchas personas dicen que es arrepentido, aquella persona que tomó malas decisiones, se arrepintió y regresó. Pero ¿sabías que pródigo no significa eso? Tal vez habías vivido engañado por mucho tiempo, ¿no es así? Te quiero invitar a que tú lo busques en casa. Busca qué significa pródigo y déjame tu respuesta en los comentarios. Más adelante, en esta misma parábola, podemos encontrar a tres personajes. El primero que sale a escena es el hijo pródigo, el hijo menor. ¿Qué hace el hijo menor? ¿Qué hace el hijo pródigo? La Biblia resume y dice que este muchacho se acerca a su padre y le dice: Padre, la herencia que me corresponde, venga, chepa acá, dame la parte que me corresponde. Segunda persona que sale a escena es el padre. El padre escucha la petición de su hijo menor y termina accediendo y le da la parte de su herencia. La Biblia relata que este muchacho se va a la ciudad, deja la casa de su padre, ojo, donde nada le hacía falta, donde lo tenía todo, donde vivía cómodamente, donde vivía muy bien, todo eso lo deja, se toma la herencia y se va a la ciudad. Relata la Biblia que estando en la ciudad, comienza a despilfarrar el dinero en prostitutas, en fiestas, en reuniones, con amigos. Y el dinero se empezó a terminar. Cuando se le hubo terminado el dinero, la parábola dice que hubo una gran escasez en aquella región. Y entonces
Al haber escasez, al ya no tener dinero, el hijo pródigo sintió hambre. Y al sentir hambre, comenzó a buscar lugares para comer, pero absolutamente nadie le daba para comer. Te quiero preguntar, ¿en algún momento has sentido hambre? Probablemente me vas a decir que sí. Cuando trabajas, cuando estás en la escuela, después de hacer ejercicio, puedes dar 1000 ejemplos. Pero te quiero decir algo. Tal vez eso no es hambre lo que se dice hambre. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estás trabajando dices, ay, como que ya suenan las tripitas. Pero sabes que en el refri de la oficina, si hay, pues está tu comida o en tu lonchera. En la escuela, tal vez sabías que a la hora del recreo ibas a sacar la torta que te había mandado tu mamá. Sabías que después de entrenar, llegando a casa, podías tomar proteína, podías comer algo y suplir esa necesidad. Yo te quiero preguntar, ¿has sentido hambre y has dicho, no tengo nada que comer? ¿Has dicho, tengo tanta hambre que no sé cómo le voy a hacer porque en casa no hay nada, en el refrigerador no hay nada, mi cartera está vacía, mi tarjeta de crédito pues ya no tiene fondos, absolutamente no tengo forma de poder suplir mi necesidad? ¿Has llegado a experimentar ese tipo de hambre? Probablemente no. Pero te pongo en contexto porque esta era la situación del hijo menor, del hijo pródigo. No tenía nada y todos, absolutamente todos lo estaban rechazando. Ahora, la Biblia relata que cuando empezó a apacentar, a cuidar a los cerdos estaban comiendo algarrobos, desperdicios, todo lo que se había quedado en la mesa y ya no se lo habían comido, incluso que tal vez se había caído al suelo. Todo eso que comían los cerdos, dice la Biblia que lo vio el hijo pródigo y se le hizo agua a la boca. Yo no sé si tú en algún momento has pasado por un basurero o el basurero de tu casa, el bote de basura, de desperdicios orgánicos, lo has visto, lo has olido y has dicho, qué hambre tengo. Se ve sabroso, se ve suculento. Absolutamente nadie ha dicho eso. ¿Por qué? Porque el desperdicio no se antoja. Bueno, tanta era la necesidad y el hambre del hijo pródigo que eso se le hizo apetecible. Y empezó a comer de eso. Empezó a comer al lado de los cerdos. De estar en la casa de su padre, donde no le faltaba nada, donde lo tenía absolutamente todo, ahora por sus decisiones se encontraba comiendo comida de los cerdos. Y te quiero preguntar algo. ¿Cuál fue el error del hijo pródigo? ¿Cuál fue la mala decisión que tomó? Mucha gente dice que fue haber pedido su herencia. Pero te planteo otro caso. Si este muchacho, en lugar de haber despilfarrado el dinero, lo hubiera invertido tal vez, comprado terrenos, comprado ganado, ¿habría sido una mala decisión? No. El haber pedido la herencia no fue el error. El verdadero error de este muchacho radicó en haberse separado de su padre, porque del lugar donde lo tenía todo, al haberse alejado de él, ahora ya no tenía nada. Y quiero invitarte a que tú y yo podamos entender algo importante. Pecado, el pecado no comienza en las acciones que realizamos, en las malas decisiones, en las malas acciones. El pecado no comienza cuando alguien sencillamente deja de guardar el sábado, cuando alguien deja de asistir a la iglesia, cuando alguien deja de diezmar, cuando alguien toma malas decisiones. Eso no es realmente el inicio del pecado. El verdadero inicio del pecado es cuando tú y yo decidimos alejarnos del Padre. Todo lo que viene después es sencillamente la consecuencia de habernos alejado de Dios, de habernos alejado de nuestro Creador. La Biblia y Jesús lo definen diciendo, permanezcan en mí, porque sin mí ustedes no son absolutamente nada. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Me encanta esta parábola porque refleja perfectamente bien el mayor error que tú y yo podemos cometer. Así como el hijo pródigo, a veces también nos alejamos de Dios. Y ahí comienza el declive de nuestra vida. Y viene error
tras error, tras error, y las consecuencias a veces no se hacen esperar. Y nos cuestionamos y preguntamos y decimos, ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Bueno, valdría la pena que tal vez hiciéramos una introspección en nuestra vida y nos diéramos cuenta de los errores que hemos cometido. Sin embargo, cuando el joven se da cuenta de lo que estaba haciendo, cuando vuelve en sí, lo relata la Biblia, se acuerda que con su padre no le faltaba nada y entonces dice, regresaré y le pediré perdón. Y me encanta esto porque sí, a ver, el muchacho tuvo que experimentar lo más humillante, tuvo que tocar suelo, pero llegó a darse cuenta que con su padre nada le hacía falta. Y entonces regresa al padre apestoso, oliendo a cerdo, después de haber comido algarrobos, muy probablemente con mal aliento. Y la Biblia es maravillosa al relatar que el padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. No le reprochó, no le dijo nada, sencillamente lo abrazó y lo besó con ese mal olor que tenía, porque se alegraba de ver a su hijo que había vuelto. Cuando leo esto, a veces pienso que yo era ese hijo pródigo, que se alejó, que tomó malas decisiones, pero que cuando decidió volver en los brazos del Padre, en los brazos de Dios, encontró refugio, encontró resguardo. Y yo no sé si tal vez tú ahorita te encuentres alejado, y no te digo que tal vez ya dejaste de ir a la iglesia, porque tal vez sigues asistiendo, pero tal vez tu corazón se ha enfriado, tal vez ya no sientes esa misma emoción de ir a la iglesia, de escuchar un tema, o de tú mismo predicar, de dar un repaso de la lección. Si estás pasando por este enfriamiento porque nos estamos alejando de Dios, te quiero invitar a que regreses al Padre. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que haya pasado, el Padre está con los brazos abiertos, esperando a que regreses. Y otra persona que sale a escena en esta parábola es el hijo mayor. Tú conoces cuál fue su actitud. Él no se alegró con el regreso del hermano menor. A veces va a haber mucha gente en la iglesia que cuando alguien que se había alejado regresa, a veces esas personas no se alegran, sino todo lo contrario. Empiezan a criticar, empiezan a juzgar, toman la actitud del hermano mayor. Pero no solo eso, a veces piensan o pensamos que la salvación es únicamente conductual. La declaración por parte del hermano mayor fue, Padre, yo he estado siempre contigo, en todo te obedezco, todo lo que me pides lo hago, y ni un cabrito me has dado para celebrar con mis amigos. El hijo pensaba que por portarse bien lo merecía todo. Pero la salvación no solamente es conductual. La salvación requiere fe, requiere arrepentimiento, requiere un cambio de dirección, requiere una metamorfosis. Y lo más importante es acercarnos a nuestro Padre Celestial. El hijo mayor solamente colocó sus esperanzas de que le iba a ir bien siempre y cuando se portara bien. Y aunque el apóstol Santiago dice que las obras sin fe son muertas y la fe sin obras lo es también, debemos de encontrar el punto de equilibrio. Sí es importante portarnos bien, sí es importante guardar los mandamientos, por supuesto, pero si esto lo cumples, pero no tienes fe en Dios, vano es todo lo que estás haciendo. Hay un equilibrio entre ambos, obras y fe. Después analizaremos un poquito más esta parábola que es interesante, pero tenemos que seguir con la lección. Y es que seguimos respondiendo a la pregunta, ¿podemos alegrar a Dios? ¿Tú y yo podemos agradar a Dios, aun siendo pecadores? Sofonías capítulo 3, versículo 17, nos menciona algo interesante. El regocijo de Dios se centra y se encuentra en la redención. ¿Qué es la redención? Bueno, es el acto donde Dios nos toma a ti y a mí, seres pecadores, y entonces, por su gracia, por su amor, somos redimidos, somos transformados. Merecíamos la muerte, sí, merecíamos la condenación, sí, pero en su nombre hemos sido tomados y hemos sido transformados, hemos sido redimidos. La lección menciona algo que me encantó. La reconciliación que surge de la relación de amor implica la presencia inmediata de Dios. Al igual que el padre que corrió al encuentro de su hijo, Dios está en medio de su pueblo.
Y quiero reiterar, y tal vez va a sonar muy repetitivo, pero no importa lo que haya pasado en tu vida antes, no importa lo que esté pasando ahora, Dios te está buscando, Él quiere reconciliarse contigo, Él quiere darte la redención que necesitamos. Solos no podemos, sencillamente necesitamos a Cristo Jesús en nuestra vida. Y una vez que hemos recibido esa redención, una vez que hemos recibido ese amor por parte de Dios, la lección nos lleva a entender algo en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 28. Versículo 25 dice: amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y el versículo 28, amen a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Me encanta lo que hace la lección en esta parte, porque en medio de la redención, en medio del amor de Dios por nosotros, inserta lo que tú y yo tenemos que hacer después de recibir el amor de Dios. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Aquí en esta parte de Efesios, si bien es cierto, tiene una connotación en el estatus del matrimonio, en los deberes maritales, donde dice: amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, amen a sus esposas como a sus mismos cuerpos. La Biblia nos invita a experimentar y compartir ese amor genuino que viene del Padre. Un amor precioso, un amor que no se jacta en lo suyo, un amor que no es envidioso, un amor casi perfecto. Y quisiera detenerme rápidamente en esta parte. Esposos, ustedes tienen un compromiso con sus esposas, y es amarlas, es quererlas, es cuidarlas, es protegerlas. Y esposas, ustedes también tienen un compromiso con sus esposos, y ese compromiso radica en lo mismo, en amarse mutuamente. La Biblia lo describe diciendo: el que ama a su mujer, el que ama a su esposo, a sí mismo se ama. Tú no puedes decir que te amas a ti mismo si no amas a tu pareja. Tú no puedes decir que te valoras a ti mismo si no valoras a tu pareja. Tienes un deber marital. Lo firmaste en un contrato y lo declaraste delante de la presencia de Dios. El amor entre matrimonio, entre esposos, es un amor que debería buscar imitar el amor de Dios hacia sus hijos, hacia su iglesia. Y en la medida que podamos entender eso, es en la medida en que tendremos dentro de nuestras iglesias más matrimonios felices, consagrados y trabajando para Dios. Y tengo que ir un poquito más rápido en el repaso de esta lección porque nos está ganando el tiempo, y solamente quisiera compartirte lo que dice Isaías 43:4. A mis ojos fuiste de gran estima y yo te amé. Salmo 149:4. Hermoseará a los humildes con la salvación. Proverbios 15:8 al 9. La oración de los rectos es su gozo. Ama al que sigue la justicia. Si analizamos estos tres pasajes, podemos encontrar aspectos importantes. Somos de gran valor ante los ojos de Dios, no por nuestros méritos, sino porque Él nos ama. Él nos dará la salvación. ¿Por qué? Porque en Él hemos hallado gracia. La oración de los rectos es su gozo. ¿Por qué? Porque ama a quienes siguen la justicia. Es muy sencillo y debemos entender algo. Somos hallados salvos no por nuestros méritos, sino únicamente por la gracia de Cristo Jesús. Romanos 5:8. Dios muestra su amor en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Me gusta lo que menciona la lección y me gusta que use este versículo, Romanos 5:8, porque demuestra cómo somos vistos ante los ojos de Dios. ¿Cuál es nuestra condición? Pecaminosa. Somos seres humanos pecadores. Pero aún en nuestro pecado, aún en nuestra condición humana, Cristo murió por nosotros. Romanos 8:1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Regresamos al Antiguo Testamento donde dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. A ver, la paga del pecado es muerte. Tú y yo somos pecadores, fuimos concebidos en pecado. ¿Qué nos corresponde? La muerte. Pero
esa condenación de esa ley que existía no aplica en nosotros, no porque seamos merecedores, no porque tengamos buenas obras, no porque hayamos dejado de ser pecadores, sencillamente porque estamos en Cristo Jesús. Y entonces cierro con Hebreos 11:6 que dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, mi querido hermano, mi querida hermana, si queremos alcanzar la salvación en Cristo Jesús, tenemos que vivir por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que creamos en Él, que creamos que existe, que creamos en su sacrificio vicario en la cruz para limpiar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y cierro este repaso de la lección con lo que relata Marcos capítulo 9, versículo 22. Y esta parte ejemplifica perfectamente bien la condición humana. Quisiera que nos centremos en 3 versículos, versículo 22, 23 y 24. El 22 dice, bueno, antes de eso te doy contexto. ¿Qué había sucedido? Un padre lleva a su hijo porque era azotado por un demonio que se metía en el muchacho y le iba mal al chamaco. En ese momento, cuando llega el padre, Jesús no se encuentra. Están los discípulos. Y el padre desesperado pide ayuda con los discípulos. ¿Y qué sucede? Lastimosamente, los discípulos no pueden hacer nada por el muchacho. El hombre empieza a dudar, empieza a cuestionarse si realmente fue al lugar correcto. Y entonces, versículo 22, Jesús ya está delante del Padre y el Padre le dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. Otras versiones dicen que el Padre le respondió a Jesús y le dice, ayúdame si puedes. Básicamente lo mismo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. Al leer esto, me doy cuenta que la fe de ese hombre estaba por los suelos. La Biblia no menciona si había ido con mucha o con poca fe. Haya ido como haya ido, su fe en ese momento ya se encontraba por los suelos. ¿Por qué? Porque, a ver, yo no sé si tú dimensionas lo que pasaba. Ese hombre tenía enfrente de él a Jesús, al Hijo de Dios, al que podía hacer cualquier cosa, al que podía hacer cualquier milagro. Pero aún enfrente de él, el hombre le dice, ayúdame si puedes. Y Jesús le dice en el versículo 23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Jesús se da cuenta de la condición de ese hombre, se da cuenta de cómo se encontraba su fe y rápidamente le dice, a ver, si tú crees, esto puede ser posible, porque al que cree, nada le es imposible. Y te digo que esto ejemplifica bien la vida del ser humano, porque te pregunto, ¿cuántas veces no has orado, no has volteado al cielo diciendo, la verdad no estoy tan seguro de que lo puedas hacer? Tengo dudas. Tal vez tú orabas y en tu corazón, por dentro, en tu mente, existía esa pequeña duda, esa pequeña falta de fe. Y decías, bueno, voy a orar porque pues, a ver qué pasa, a ver si chicle y pega, dicen por ahí. Pero tal vez no lo hacías con todo el corazón, no lo hacías con toda la fe. Y es en ese momento donde Jesús nos dice, al que cree, todo le es posible. Y la respuesta de este hombre en el versículo 24 me encanta porque dice, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Por qué te digo que me encanta esta respuesta? ¿Por qué había ido ese hombre con Jesús? Para curar a su hijo. Pero en ese momento, el hombre ya no pide por el hijo. El hombre le dice, ayúdame a mí, porque mi fe está destruida. Ayuda a mi incredulidad, ayuda a mi falta de fe. Sabemos lo que sucede después. Dios restaura al muchacho, Dios lo sana, le saca al demonio y termina muy bonito la historia. Pero el hombre se da cuenta de su condición y le dice, Señor, dejo todo a un lado, ayuda mi incredulidad.
Y creo que hoy es momento para que tú y yo reaccionemos de la misma manera. Señor, a ver, tal vez no tengo la mejor situación económica, tal vez no me está yendo de lo mejor en la escuela, tal vez tengo problemas en casa, tal vez tengo problemas de salud. Sí, tengo todo esto, pero vamos a dejarlo un poquito al lado. Ayuda a mi fe. Ayuda a crecer mi fe. Ayúdame en mi incredulidad, porque si sigo así, sencillamente me voy a perder. Regresando a la pregunta inicial que te hacía en la parte introductoria, ¿tú y yo podemos agradar a Dios? Decíamos hace un momento que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si hay una forma de no agradar a Dios, entonces hay una forma de agradar a Dios, teniendo fe. Si tenemos fe, podemos agradar a Dios. ¿Y pero qué significa tener fe? La lección dice, podemos agradar a Dios, pero solo por medio de Cristo. Y esto es maravilloso porque entonces podemos entender que si tú y yo tenemos fe, automáticamente estamos aceptando el sacrificio de Cristo Jesús en nuestra vida. Y entonces podemos agradar al Padre porque entonces Jesús se presenta delante de nosotros y Dios ve a Jesús, Dios nos ve a nosotros a través del filtro que es Cristo Jesús. Y entonces podemos agradar al Padre. Recuerda y reitero, no es por nuestros méritos, es porque por fe hemos aceptado el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz y Él entra como nuestro intercesor y entonces el Padre nos ve a través de su Hijo amado, quien tiene todos los méritos para ser amado, para entonces que tú y yo podamos alcanzar vida eterna. ¿Por qué? Porque hemos aceptado a Cristo. ¿Es importante aceptarlo? Sí. ¿Es importante la fe? Por supuesto. ¿Son importantes las buenas obras? Claro que sí. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe sin obras es muerta, así como las obras sin fe no sirve de nada. Pongamos en práctica una fe viva, una fe que ame a Dios, una fe que trabaje para Él y gocémonos en su santo nombre. Que el Señor te bendiga.